El Espíritu Santo declara a través del apóstol Pablo a los Corintios, donde dice: el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de entender espiritualmente. Han de entenderse espiritualmente. La verdad que la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina que fue rechazada como hereje en el concilio de Nicea, en el 325, porque la postura de Jesús como un ser creado vino de Arrio, y en alguna manera ya estos problemas doctrinales ya vienen de tiempos tan pasados, pero la verdad que nosotros queremos animar a los testigos de Jehová, y queremos animar a toda persona a poder detenerse a escudriñar las Escrituras, a dejar que la palabra fluya para que puedan oír el consejo de Dios, porque es fundamental que el hombre y la mujer puedan tener una concepción correcta de lo que es Jesucristo y la repercusión que produce Jesús en la vida presente y eterna. Cuando la Biblia habla Hijo de Dios, ese Hijo de Dios en el pensamiento original significa que Jesús es de una misma naturaleza y esencia del Padre. Entonces ahí hay todo, y un aspecto evidentemente teológico. Y lo que menciona nuestro hermano Denis, esa palabra de Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ahí la versión Nuevo Mundo cambia una palabra, pero esa palabra le cambia todo el sentido. Amén. En la Biblia de los Testigos de Jehová dice, y la palabra era un Dios. Era un Dios. Entonces, y aprovechando esta ocasión, quiero hacerles ver un punto, un detalle en ese texto. Si el testigo de Jehová recuerda lo que dice Isaías 43:10, dice de que Dios no daría su gloria a ningún otro Dios. Y si para los testigos de Jehová, en Juan 1:1, Jesús es un Dios, una divinidad, ¿qué tipo de Dios es Jesús? ¿Un Dios falso o un Dios verdadero? ¿Cómo ellos armonizan lo que dice Juan 1:1 en su Biblia con lo que dice Isaías 43:10? El testigo de Jehová sincero va a investigar eso que le estoy diciendo ahora, porque realmente el texto está mostrando que los testigos de Jehová, en cierto modo, están sirviendo a un Dios creado, a Jesús. Entonces, no puede ser, es una contradicción. O Jesús es Dios o no es Dios. Y el texto dice que Jesús, la palabra, es Dios o era Dios. Ahora, en cuanto a la experiencia de ellos no reciben a Jesús como su Salvador. ¿Cuál es la concepción que tienen de Jesús en relación al plan de salvación? Años atrás, muchos años atrás, los testigos de Jehová eran cristocéntricos. Hablemos de los años 25, 30, por ahí, alrededor de esos años, eran cristocéntricos. Pero para diferenciarse del resto de las iglesias, ellos tomaron el nombre Testigos de Jehová. Al tomar el nombre Testigos de Jehová, ellos rechazaron a Jesús como su Señor y Salvador, y abrazaron a Jehová, ¿verdad?, como único Dios. Entonces, en ese sentido, el testigo de Jehová adora a Jehová. Correcto. Jehová en el Antiguo Testamento es el nombre de Dios, está bien, no hay problema con eso, pero ven a Jesús como una criatura más que Dios envió para que diera su vida por la humanidad, y en ese sentido ellos ponen fe en ese sacrificio.
pero no lo reconocen como Señor y Salvador de su vida. Entonces, la Biblia nos dice, ahí en Romanos 10, que debemos confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y eso es una muestra de fe, y que es eso lo que nos justifica. Entonces yo animo al testigo de Jehová que esté viendo este video, este programa, a que vea y analice ese texto de Romanos 10. Me parece que está por ahí alrededor del versículo 9, ese versículo. En Romanos capítulo 10, sí, ahí es muy interesante todos esos versículos, dan mucha claridad al respecto. Yo recuerdo en los tiempos que los testigos de Jehová con mucho optimismo y con su perseverancia que mencionaba anteriormente, a uno de ellos no importa que sea pastor o lo que sea, ellos le testifican. Y en ese diálogo yo me acuerdo haberle dicho, quiero hacerle una pregunta, ¿han recibido usted a Jesús como su personal Salvador? ¿Es Jesús su Salvador? ¿Es Jesús el que le ha perdonado todos sus pecados? ¿Ustedes se han arrepentido de sus pecados y han hecho de Jesús su Salvador personal en una experiencia? Y tuvo que reconocer que no, porque le recité varios versículos de memoria donde habla precisamente del propósito de Jesús al venir a salvar a todos los hombres. Y el pasaporte al cielo, evidentemente, es la fe en Él después de un arrepentimiento profundo. Amén. En Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está claro el texto. Pero ellos toman después el versículo 13 que dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, dice acá, será salvo. En la traducción de los testigos de Jehová dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces, apartan la figura de Cristo. Y Jesús dijo, recuerden en ese pasaje cuando Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Porque yo y el Padre una cosa somos. O sea, Jesús vino a revelar al Padre. Entonces, por eso que Jesús dijo de una forma enfática, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Si no es por mí. Dentro de su experiencia, usted tuvo una experiencia no solo salvadora, sino también experimentó la sanidad física, la sanidad emocional, y usted ha expresado gratitud por esa manifestación del amor de Dios. Amén. De hecho, yo, por todo lo que Dios ha hecho en mí y sigue haciendo en mí, siento mucho amor por Él y gratitud, y por eso salgo a las calles a predicar. Acá yo tengo precisamente unos documentos. Este es un carnet de control con mi nombre, no sé si la cámara lo alcanza a ver ahí. En este carnet de control se puede ver cómo yo era controlado por un tema de depresión. Estuve en tratamiento de depresión por alrededor de 7 años. Mi depresión era de por vida. No era solamente que yo iba a ser tratado por un poco de tiempo y después iba a sanar. Era una depresión ya con un diagnóstico médico severo. Amén, exactamente. Y este carnet, bueno, aquí hay anotados fechas en que yo tenía que retirar medicamentos, que son estos que están acá. De hecho, este fue el último medicamento que yo retiré en el consultorio donde yo iba. La motrigina de 50 miligramos parece que es. Y todavía está cerrado, está sellado. Entonces yo tomaba todos estos medicamentos que eran para la depresión. Este es uno de los medicamentos que yo tomaba. Acá tengo otros más. Para quienes conocen de estos medicamentos, este es risperidina. También tomaba ese tipo de medicamentos.
Y acá tengo una serie de documentos, de exámenes, una ocasión en que de hecho fui a parar a la urgencia de un consultorio por una crisis de depresión. Entonces, yo estaba muy enfermo de depresión y como les decía, estaba condenado a tomar medicamentos toda mi vida. En enero del 2018, quien ahora es mi esposa, me ofrece orar por mí. Yo eh, con toda mi fe en ese momento le dije que sí. Un testigo de Jehová no cree en sanidad. Muchas veces, O sea, que sanidad a través del médico solamente. amén, exactamente. Pero una sanidad por intervención de Dios, basada en el poder de la palabra, ellos no creen eso. No, y, y de hecho para mí fue algo realmente significativo y fuerte. Por eso me quiebro, porque el año 2017, 2016, 2017, yo llegué a un momento en mi vida en que necesitaba mucho de Dios. Estaba inmerso en una oscuridad tremenda. De hecho, yo el año 2010 había estado viviendo en Santiago y en 2 oportunidades quise tirarme al metro, quitarme la vida. Y el 2016 yo incluso en una oportunidad, o no en una, sino que en varias oportunidades, le grité a Dios, literalmente le grité, le decía, Dios, Jehová, le decía yo, Jehová, pero ¿por qué me tienes con vida? Le decía yo, si no puedo ser feliz. ¿Por qué no me quitas la vida? Yo quiero ser feliz, pero no puedo. Quítame la vida, le decía yo, por favor. ¿Cuántas veces le grité eso a Dios? Entonces, cuando Alicia me ofrece en ese momento orar por mí, yo acepté, creyendo que Jesús sí podía sanarme. Y ella comenzó a orar y de hecho hubo un momento en que también comenzó a orar en lenguas. Y cuando ella terminó la oración ocurrió algo muy especial para mí, porque yo vi el rostro de Cristo sonriéndome. De ahí nunca más necesité medicamentos ni tratamientos. Nunca más. Estos medicamentos, tal como ustedes vieron, estaban sellados. Y la verdad es que Cristo hizo un cambio enorme en mí. Enorme. Yo hoy día tengo una vida llena de propósito, llena de significado, una vida de servicio a Dios. Y mi deseo es servir a Dios. Ojalá morir predicando. Amén. Morir haciendo la voluntad de Dios, porque siento que para eso Él me llamó. En septiembre de, no me acuerdo exactamente el año, acá lo tengo anotado, porque para mí fue también otro hecho importante en mi vida como cristiano. Una noche el 18 de septiembre de 2018, en la noche, el Señor me llamó, me hizo el llamado para evangelizar, para hacer trabajo de evangelista. Y lo hizo por medio de ciertos textos de la Biblia. Yo esa noche estaba durmiendo, eran alrededor de las 1:20, 1:25 de la noche. Y de pronto me inquieté y me desperté. Y me desperté con ansias de orar. Como estaba de espalda, acostado en mi cama, tuve que sentarme. Y sentí que era Dios que quería decirme algo. Así que yo le pedí al Señor
que si él tenía algo que decirme, que me lo dijera, que yo estaba dispuesto a escucharlo. Y fue esa noche cuando el Señor, lo primero que me dijo, no por ganancia falta de honradez. Me hizo recordar ese texto. Yo, como no conocía el texto de la Biblia que uso ahora, que es la Reina Valera, los textos que recibí fueron de acuerdo a la traducción del Nuevo Mundo, que era la Biblia que yo conocía. Entonces me dijo, no por ganancia falta de honradez. Fue lo primero que me dijo, y ese texto está en la Biblia. Después me dijo, el siguiente texto fue, sufre el mal, haz obra de evangelista. Después de eso surgieron unas palabras que yo después las busqué en la Biblia. Me dijo, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y fue visto por muchos. Esas fueron las palabras que yo recibí en ese momento. Y las busqué en la Biblia y estaban en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 1 al 5. De hecho, hasta el 15, si uno lo lee continuo. Después vino Mateo 28, 18 al 20, la comisión de ir y predicar el reino, el Evangelio. Y después, el último texto que me citó fue Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo entendí que el Señor me estaba llamando para evangelizar. Y desde ese día no he dejado de hacerlo en cada oportunidad que tengo. De hecho, yo en la actualidad de mi bolsillo compré una cantidad de Biblias que salgo a regalar a quien las necesita en la calle, porque siento que es la única forma de que las personas se acerquen a Dios mediante su palabra. Y ese es puente para que obviamente puedan llegar a Cristo. Y de hecho, al mismo tiempo que les regalo la Biblia, les predico a Cristo, tal como lo dice la Biblia. Qué bien. No, una bendición, mi hermano. Usted está invirtiendo para el reino y le animo a seguir en esta senda de dar a conocer lo que de gracia hemos recibido. Como decía Pablo, soy deudor a griegos y no griegos. Y luego anuncia su deseo, pronto voy a ir a Roma. Y luego continúa el pasaje diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ha sido una bendición, hermanos Denis, compartir con los hermanos, amigos y todos los que tienen acceso a este medio en el cual estamos saliendo con una palabra de bendición, con una experiencia salvadora. La verdad que nosotros como creyentes evangélicos creemos firmemente en el poder de la palabra. La Biblia como el libro inerrante, como la revelación de Dios al hombre, y que las páginas de la Biblia son tan fundamentales. Pero también es muy importante la experiencia cristiana, porque lo que significa aquí está es la palabra escrita, la revelación de Dios al hombre, pero esta palabra tiene que hacerse carne en nuestra carne, hueso en nuestro hueso. Es decir, en la medida que esta palabra se internalice en nuestro espíritu, renueve nuestra forma de pensar, entonces las acciones nuestras serán mucho más positivas y van a ejercer una influencia sobre otras personas. Quiero animarles en el Señor a seguir participando de todos estos programas que Dios en su gracia nos ha permitido compartir, la palabra que Dios nos ha permitido sembrar en los corazones. Y quiero dejarlo con las últimas palabras, porque ya el tiempo ha avanzado. Amén. Yo, a los testigos de Jehová que estén viendo este programa, quiero aprovechar de hacerles una invitación. Jesús dijo lo siguiente, que está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículos 12 y 13. Dice allí, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús prometió un consolador, y ese consolador es el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Jesús no prometió un cuerpo de hombres que iban a entregar el alimento espiritual. Él dijo que enviaría al Espíritu Santo a cumplir con esa labor. Por tanto, yo les quiero invitar a que si ustedes quieren realmente conocer la verdad de la Biblia y tener un encuentro personal con Cristo, un encuentro salvador, Amén. que pidan a Dios que obren ustedes por medio de su Espíritu Santo, que les abra el entendimiento, que les abra las Escrituras. Amén. A través de su Espíritu Santo. Amén. Y van a ver cómo los ojos espirituales, los ojos de su entendimiento van a ser abiertos. Busquen a Dios en su palabra, la Biblia, pero pidan la guía del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no es posible entender nada de la palabra. Amén, así es. El Espíritu Santo, como lo ha mencionado nuestro hermano, es el Espíritu de verdad, el que traería el convencimiento, el que abre los ojos de las tinieblas, disipa las tinieblas, mucho más que una fuerza activa. Es una persona. Esa persona que se puede contrictar, puede ser afrentado, entristecido, como dice que el Espíritu Santo es contristado, entristecido, pero el Espíritu Santo guía, así como fue guiado hacia el eunuco, ¿verdad? Felipe, guiado por el Espíritu, escuchó la voz del Espíritu y guiado por el Espíritu le llevó el mensaje al eunuco, y el eunuco fue salvo, fue bautizado. Iglesia de Cristo, en estos días de pandemia hay que seguir predicando a Jesús. Utilice los medios sociales, utilice sus relaciones humanas, sus redes de amigos, y comparta este mensaje y otros mensajes más, porque es la manera de hacer responsable a otros con este mensaje de Jesús. Recuerden lo que hemos venido diciendo. Tú y yo debemos constituirnos en verdaderos atalayas, que advirtamos el peligro que acecha una humanidad que ha dado las espaldas a Dios y que se ha burlado de la palabra. Estamos viviendo en este tiempo de posmodernidad, donde el diablo está encegueciendo muchas vidas y donde el comportamiento humano llega a asombrar prácticamente las decisiones de los hombres, de políticos y hombres de toda clase que se han desviado de la palabra y están ejerciendo una influencia nociva en muchos aspectos de la vida. Usted necesita a Dios, así como un día nosotros lo necesitamos, pero gloria a Dios que hicimos un alto y determinamos arrepentir de nuestros pecados para hacer de Jesús nuestro Salvador personal. ¡Ánimo! Y amigos que no han escuchado, sepan, Dios les ama y tiene un propósito para sus vidas. Bendiciones para todos.